Continuamos entonces con el CDO Latam. Ahora va a ser el ponente Ángel Guillén, tiene un lindo currículum al que vamos a leer ahora. Es un ejecutivo orientado a soluciones integrales de analytics a partir del conocimiento del negocio, del entorno y la integración de datos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría económica y analítica, con foco estratégico en soluciones de negocio. Actualmente es gerente del equipo de analítica avanzada de apoyo consultoría. Ha trabajado en diversos proyectos para sectores de consumo, retail, financiero, entre otros. Es máster y licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ángel. Vale. Bienvenido. Gracias por la presentación. Antes de comenzar a hacer un pequeño comentario, un pequeño disclaimer, contar la historia de cómo nació este estudio. Trabajo en Apoyo. Apoyo es una empresa consultora peruana y nosotros tenemos varias conversaciones con partners, potenciales partners, y uno de ellos es la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Perú, que es la UTEC. Y a comienzos de año nació esta idea de poder hacer un estudio sobre el estado de adopción de la ciencia de datos en Perú. La idea resultó siendo atractiva para nuestros partners del UTEC, que se lo comentaron a la red de CDO Latam, y de ahí salió la idea de escalar este estudio no solamente para Perú, sino también ver algunos países de la región, ¿no? Sobre todo aprovechando la red. Y es así como llegamos a esta presentación. Lo que vamos a mostrar ahora es el resultado de un análisis que se ha hecho sobre muchos de los miembros que están dentro de CDO Latam. Sí me aventuraría a decir que esto es una co-creación de muchos de los que estamos acá presentes, porque en verdad han aportado con su tiempo en entrevistas, en cuestionarios para poder discutir ahora los resultados. Y esta primera presentación también lo consideraría como un MVP, ¿no? De lo que queremos hacer, porque al final la idea de esto es que tengamos un benchmark que a futuro nos sirva como punto de referencia para ver cómo estamos avanzando en la región. Bien, dicho eso, entonces comenzamos con lo que hemos trabajado. ¿Cuál ha sido la metodología del estudio? Hemos tenido un análisis más cualitativo con una treintena de entrevistas. Los entrevistados han sido principalmente CDOs de la red, con foco en Perú y en otros países. Dentro de esas entrevistas, lo que buscábamos saber era el background, la trayectoria. Interesante preguntar sobre la trayectoria de las personas porque, como sabemos, el desarrollo de la ciencia de datos es algo relativamente nuevo. Entonces había una transformación de mucho de BI, de mucho de áreas de riesgo a estas nuevas posiciones y estos nuevos retos. Y también saber cuáles son sus principales retos o cuellos de botella. Y a partir de estas entrevistas es que pudimos construir un cuestionario ya más estructurado que nos permitió tener una medida de adopción, ¿no? Sabiendo de qué cosa es lo ideal que tendríamos que tener en diferentes atributos de la adopción de la ciencia de datos para decir que estamos en un estadio maduro, en progreso o inicial. Y con eso trabajamos un cuestionario que lo rotamos dentro de la red. Tuvimos respuesta de unas 26 empresas. Dentro de ese cuestionario preguntamos sobre las características de las empresas, sobre sus equipos y específicamente de cuáles eran los pasos que estaban dando en diferentes temas como la estructura de la data, el desarrollo de casos de uso, las buenas prácticas, gobernanza, desafíos a futuro, etc. Y sobre la base de estas entrevistas y estos cuestionarios es que construimos una medida de adopción y al mismo tiempo también hemos encontrado algunos insights que queremos compartir con ustedes. ¿Cuál es el perfil de las personas que participaron de este estudio? En cuanto a sectores, hay un fuerte componente del sector financiero, también un poco responde a la naturaleza de la red CDO Latam. Bueno, financiero también es amplio, ¿no? No solamente financiero bancos, estamos hablando de seguros, estamos hablando de unas empresas de microfinanzas o de alguna empresa de pensiones y después otros sectores como comercio, retail, telecomunicaciones. Por países hay un fuerte foco de Perú. Como les mencionaba, queríamos partir primero por Perú, luego fuimos ampliando a otros países, pero como MVP creo que es un primer punto para en las siguientes versiones seguir construyendo y tener algo mucho o de mayor alcance, ¿no? En cuanto ya a las características de los líderes, lo bueno sí que tanto las entrevistas y los cuestionarios han sido aplicados a los líderes de data de las empresas, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí creemos que tenemos una respuesta bien fidedigna de la realidad que está pasando en muchas
de nuestras empresas. Y estos líderes, por lo general, estamos poniendo aquí como que rangos intercuartílicos de la experiencia y demás características, pero estaríamos diciendo que como experiencia entre 8 y 15 años. Curiosamente, la experiencia en la empresa es relativamente menor, que nos da cuenta también de la rotación que está habiendo, entre 1 y 3 años. 35% de ellos tienen una posición de C-level, el resto depende de otras áreas o de vicepresidencias. Y ya pensando en los equipos de datos, por lo general, los entrevistados o los encuestados manejaban áreas entre 2 o 7 años de antigüedad, equipos que van hasta 30 personas, y equipos específicos ya de gobierno de datos que podrían ir hasta 10 personas, salvo algunos outliers, ¿no?, que sobrepasaran esa cifra. Esto pensando en las características de las personas que encuestamos. Partiendo por los hallazgos, vamos a comenzar un poco por el final, pero creo que es importante sentar estos highlights que luego nos inviten a la reflexión. Un primer punto, que todavía la adopción sin ciencia de datos está en desarrollo en la región. El desarrollo todavía es bajo. Hemos construido un índice en función a lo que deberíamos estar en mejores prácticas, en escalamiento, en gobierno, sobre una muestra que en verdad son empresas grandes, sería como que el pelotón de avanzada, ¿no?, de todas las empresas de Latinoamérica, y de ese pelotón tenemos un índice más o menos media tabla, ¿no?, 44 puntos de 100. Más allá, digamos, de afinamientos en la métrica, creo que la conclusión está, y muchos de nosotros que estamos aquí sentimos eso, estamos en desarrollo, estamos en crecimiento. Pero es poco desarrollada porque si el pelotón de avanzada está en desarrollo, los que vienen más abajo están en un nivel aún más incipiente. Otro hallazgo interesante del estudio es que las empresas que están más en la frontera, las empresas más data-driven, comparten ciertas características, ¿no? Hemos enumerado 3 de ellas que han sido las más relevantes. Primero, que se han avanzado bastante en el tema de los gobiernos de datos. Han podido generar casos de uso de alto impacto, o sea, que han medido esos impactos y han generado un valor relevante para las compañías. Y por otro lado, que las capacidades analíticas se han trasladado a toda la organización. No solamente equipos de data potentes, sino han habilitado capacidades de análisis de datos a otras áreas del negocio. Entonces, esas son las características actuales de las empresas que están más en la frontera de data driven. Otro tema importante es que ha habido o está habiendo como 2 caminos, no necesariamente uno sea mejor que otro, en desarrollar esta adopción. Por un lado tenemos el camino de aquellos CDOs que se han enfatizado más en desarrollar casos de uso de alto impacto, ¿no?, demostrar el valor desde el día 1 de la ciencia de datos. Y por otro lado, hay CDOs que han avanzado de una manera más estructurada, ¿no? Vamos con el gobierno de datos, vamos a ordenar la casa, van a haber casos de uso, pero no hay que descuidar el otro aspecto de la disponibilidad de la data, de democratización, etcétera, que es bastante relevante. Y en parte estos 2 caminos reflejan exigencias de la industria, de la empresa en la que está el CDO, y también estilos, es cierto, ¿no? También hay estilos de cómo ver, digamos, la penetración que puede tener la ciencia de datos dentro de cada compañía. Pero en general no vemos diferencias sustantivas en que quien priorizó casos de uso actualmente es un nivel de adopción más alto, o quien fue por este avance más estructurado, luego vamos a ver algunas métricas, le fue mejor, ¿no? Pero al menos son estos 2 caminos que estamos viendo dentro de la región. Otro punto importante es que el apoyo del CEO y la medición de los impactos financieros, o la medición financiera del impacto que generan los casos de uso de analítica de datos, inteligencia artificial, son factores claves para avanzar dentro de la adopción, ¿no? Hay que meter goles, evidenciar los goles y tener un respaldo de alto nivel. De hecho, hace unos minutos hablábamos, no solamente es el respaldo de la foto, tiene que haber un accountability, es bien relevante para que la adopción siga acelerándose en las empresas. Y un quinto punto, ya como principales retos a futuro, o lo que todo el mundo gritaba a voces en las entrevistas y encuestas, es talento, 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 ¿no? Atraer, formar, retener. Teniendo en cuenta que también los retos son diversos, conversamos con una empresa que estaba formando talento para que sean algo así como embajadores de la cultura de datos. O sea, un perfil bien particular, bien específico, que no necesariamente uno lo encuentra en un egresado a la universidad, sino que tiene que formarlo. Y lógicamente ese talento con esas características va a ser valioso para otras empresas, y de ahí la urgencia o
o el reto de poder cuidarlo y que se quede más tiempo con nosotros. Entonces estos son los 5 hallazgos que hemos encontrado dentro del estudio. Y gracias por todo. No, vamos a seguir todavía con la presentación. Desarrollando algunos de estos puntos. A ver. Estoy dividiendo la presentación en 2 partes. Una primera, contarles las medidas, ¿no? La métrica, el grado de acción. Y la segunda, un poco contarles estos caminos que han seguido los CTOs, ¿no? Partiendo por la adopción, pensábamos cómo construir una medida de adopción. Ustedes han visto múltiples metodologías, hay un montón de estudios. Queríamos hacer algo más tailor-made, digamos, para la región, para la red. Entonces, primero pensamos en cuáles son las características ideales de empresas que son data-driven, ¿no? Y a partir de esas características o qué atributos poseen, poder evaluar cómo está el resto de empresas en esos atributos. Y todo esto en esta fase de entrevistas, en esta treintena de entrevistas, encontramos estas 3 características de estas empresas más de frontera. Por un lado, que hay un uso, una explotación de la data de diferentes fuentes, no solamente interna, sino también externa, que se incluye dentro de la organización. Pero esta explotación de la data se hace de manera ordenada y flexible. De hecho, ayer estuvimos todos atentos a la presentación de Adrián, de un ejemplo de cómo manejar toda esa información de manera flexible, respondiendo a la necesidad del negocio. Bueno, esta es una característica de una empresa data-driven. Otra característica es que la demanda de proyectos, de caso de uso, generar valor con los datos, no solamente nace del área de data, sino viene de múltiples áreas de negocio. Viene del área de marketing, viene del área de productos, viene del área de operaciones. Entonces, ya hay una evidencia o una apuesta transversal en la empresa por generar valor con los datos. Y por otro lado, se ha desarrollado capacidades analíticas fuera del equipo de la data. No necesariamente tan profundas en modelamiento, pero ya tenemos equipos descentralizados o equipos multidisciplinarios cerca del negocio tratando de explotar el valor en los datos. Y una tercera característica es que se fortalece día a día el gobierno de datos y sobre todo se apunta por tener buenas prácticas en todo este desarrollo. Entonces, en base a estas características es que configuramos 3 atributos, ¿no? Y los denominamos, aquí el nombre es totalmente nuestro, nos atribuimos todos los problemas que puedan generar. Nos pareció una buena idea poner esos nombres porque reflejan el atributo que estamos buscando, ¿no? Primero, el primer atributo que es el atributo de orden en la gestión de los datos. Tener la estructura adecuada para poder explotar la información. El segundo atributo está ligado a la escala. El escalamiento de los casos de uso y la generación de valor para la empresa. Y el tercer atributo está ligado a las buenas prácticas, que es lo que nos permite seguir este desarrollo de manera sostenible y de manera ágil. Y en función a estos 3 atributos es que configuramos preguntas específicas para cada uno de los casos y evaluamos un nivel ideal, ¿no? Como el máximo posible sobre 100 puntos, y en base al nivel que sacaba cada empresa fuimos construyendo el índice de adopción, que ahora se los comparto. Bien. Lo que tenemos aquí es la medición, ¿no? Es el máximo puntaje, todo está normalizado hasta 100%, y hay una medición por cada uno de los atributos, atributo de orden, atributo de escala, atributo de buenas prácticas, y una medida general de adopción. ¿Qué características tiene una empresa que tendría los 100 puntos, ¿no? Por un lado, en el caso de orden, estaríamos una empresa que su data o el grueso de su data está en un data lake house, tiene las variables bien definidas, ¿no? Conversábamos ayer también que es una locura clasificar los datos, no hay una definición única para los datos entre distintas áreas de la empresa. Bueno, en este caso, una empresa que tiene 100% de puntaje estaría en el otro caso, ¿no? Que tiene una definición única de los datos a nivel de toda la organización, tiene consultas directas, no es que trabaja con Excel, sino todo va a un flujo de datos ya estructurado, destina muy poco tiempo a limpiar su información, ¿no? En este caso, si una empresa tiene estas características, estaría considerándose con el máximo puntaje. Por otro lado, en términos de escala, hablaríamos de proyectos que se generan o casos de uso que se generan cross
cross empresa de todas las áreas de los negocios, hay una velocidad en el desarrollo, no como el caso de Bimbo, ¿no? 7 meses y ¿dónde están los datos? ¿No? Aquí estamos hablando de velocidad de implementación y capacidades analíticas también transversales en la organización. Y por otro lado, en el caso de unas prácticas, en verdad había muchas más, hemos puesto acá, digamos, las más relevantes, que capacitan a las personas para el tema de ingesta de datos. Hay un tema de la gestión de la metadata de las variables. Tenemos integración de datos, Outbox en general. Un checklist de buenas prácticas. Un checklist completo también nos lleva a este máximo puntaje. Y hemos definido 3 niveles de adopción, en este caso un nivel más avanzado, si es que tenemos a empresas que en estos indicadores sobrepasan un 75% este índice, ¿no? Están, digamos, en el cuartil superior. En desarrollo, si están por debajo de eso y están por encima de un tercio, e iniciales que están por debajo de un tercio de este índice. Nuevamente, los umbrales pueden ser arbitrarios, pero nos dan una idea de orden de cómo estamos. Y ahora sí, viendo los resultados, partiendo por el lado general, ¿qué cosa tenemos? Tenemos que en promedio las empresas que hemos analizado están con una medida de 44%, estaremos hablando de un desarrollo medio, como les había mencionado, pero hay cierta dispersión. Tenemos empresas que están más cerca de la frontera del nivel avanzado. De hecho, hay una empresa que estaría estando como avanzada. No significa que sea la única, sino también es la única que cayó dentro de la muestra. Estaríamos hablando de un 5%, pero si ampliamos la muestra, el nivel avanzado 5 o 10%, nos da una idea de que son las menos, ¿no? Y la gran mayoría justamente está en desarrollo. Ya dio un despegue inicial, pero está todavía en ese proceso de llegar a una frontera de una adecuada adopción de datos. Si descomponemos estos factores, digamos, por cada uno de estos atributos, también es interesante ver que en temas de buenas prácticas, la gran mayoría, ¿no? Acá tenemos el 50% de la distribución, ya ha dado este salto del estadio inicial. Y era parte también de lo que se conversaba ayer, ¿no? Que también se discutió hoy, que Latinoamérica es como, tenemos la ventaja y desventaja de ver el futuro, ¿no? Como que estamos 4 o 5 años hacia atrás, entonces vemos lo que está haciendo la frontera. ¿Y qué adoptamos rápidamente? Pues adoptamos buenas prácticas, ¿no? Adoptamos buenas prácticas. ¿Qué cosa es lo más difícil? Lógicamente, lo más difícil suele ser el tema de la gestión de los datos, procesos, cultura, y es ahí donde estamos más rezagados. Y el tema de escalamiento también es interesante ver, sobre todo, la dispersión, ¿no? Cómo hay empresas que están en un nivel muy avanzado y otras que están todavía bastante rezagadas. De hecho, hemos hecho un ejercicio ahí de perfilamiento que ahora se los voy a compartir. Algunos temas particulares en cada uno de esos atributos. Por ejemplo, si pasamos al tema de ordenamiento de los datos, acá hemos puesto 2 preguntas que nos parecieron interesantes, que es cómo las empresas están almacenando sus datos. La gran mayoría ya ha dado un salto hacia una gestión de un data lake, pero todavía hay algunas que están rezagadas con datos más transaccionales o un data warehouse, ¿no? Y esto acá, en verdad, también ha habido una inversión de tiempo, parafraseando alguna de las cosas que nos comentaban los entrevistados, decía, bueno, en general nos ha demandado 2 años poder construir este data lake, ya lo tenemos, ¿no? Pero ha sido todo un proceso para llegar a ello, ¿no? Y otro tema interesante es el uso de tiempo para la limpieza de datos, ¿no? O sea, los científicos de datos, ¿cuánto tiempo destinan para poder construir los modelos y limpiar la data? Bueno, en este caso tenemos muy pocos los que tienen todo el proceso de data mejor gestionado y que sus científicos de datos en verdad invierten poco tiempo. La gran mayoría está en un porcentaje regular, pero es preocupante que un 40% de las empresas, que son las empresas más grandes, todavía destinen mucho tiempo al tema de la limpieza de data, ¿no? Y acá un tema interesante también que nos comentaron era mis científicos de datos a veces se aburren limpiando la data y también se quieren ir, ¿no? O sea, parte es como un efecto, una externalidad de tener una buena gestión de datos es que los equipos se sienten más motivados porque saben que están haciendo un trabajo más eficiente, ¿no? Y no necesariamente están parchando cosas porque la data viene mal.
en ese aspecto también vemos que hay una oportunidad de mejora. En el caso del escalamiento, aquí lo que preguntamos es cómo se vienen desarrollando las capacidades, ¿no? Si solamente se forman dentro del área de data o se forman en otras áreas, cómo nacen los proyectos, si solo nacen del área de data, si nacen en otras áreas, si nacen de una forma mixta. Lo que estamos viendo en general es que hay una apuesta por la capacitación a equipos, ¿no? El equipo de data se está encargando de capacitar a otras áreas, también hay esta disponibilidad de herramientas, ¿no? Estos tools de low coding o zero coding que permiten generar BI, que es lo que hemos estado comentando. Hay algunas que han hecho una apuesta más profunda, incluso creando equipos de análisis de data dentro de las organizaciones, o por otro lado, asignaciones temporales, ¿no? Como estos equipos multidisciplinarios para desarrollar algún caso de uso. Y hay un grupito todavía bastante rezagado que se ha enfocado solamente en capacitar al equipo de data. Y si vemos cómo se generan los proyectos, actualmente la gran mayoría de casos de uso se vienen generando de manera mixta, ¿no? Con necesidades del negocio, pero también con esta prospección que hace el equipo de data. Y son muy pocas las que todavía, o que en la gran mayoría de los casos, provienen de las áreas de negocio. Y en el caso de buenas prácticas, acá también pusimos dos preguntas que nos parecieron interesantes, que es ver cuáles son estas buenas prácticas que vienen cumpliendo la mayoría de las empresas, ¿no? Por un lado, tenemos puntajes bastante altos en tema de controles de la calidad de data, de automatización de los despliegues o la asignación de los data owners, que es bastante relevante, pero por otro lado también vemos cierto rezago, sobre todo en temas de capacitación de ingesta de data o temas de outboxing o de desarrollo de herramientas de zero coding. Es interesante aquí ver que el tema de la estructura de la data o la arquitectura, el diseño de la arquitectura suele ser un primer paso que si bien es costoso en tiempo y recursos, se da, ¿no? Y sobre esa arquitectura se trabaja, pero lo que suele ser más retante suelen ser los procesos, ¿no? Que involucra lo que va a hacer la gente, cómo se entrelazan los procesos de la data con el proceso de negocio. Es algo que es bastante dinámico, ¿no? Y todo el tema de procesos sí suele ser el principal dolor de los CDO, ¿no? Y en caso, esto también es una pregunta que nos pareció interesante, que lo tocaba al comienzo, ¿no? La clasificación o la gestión de la metadata, ¿no? Si hay una definición clara sobre los datos que sea transversal a toda la compañía, todavía no. Más bien hay múltiples definiciones que se manejan entre áreas y hay un reto para trabajar para los próximos años. Esta es la mirada de cómo estamos a nivel de estas empresas de avanzada, como mencionaba, empresas más grandes que forman parte de la red de CDO Latam, que ha participado del estudio. Y queríamos ver de alguna forma cómo está el resto de empresas. Bueno, no pudimos expandir el estudio para empresas más pequeñas, pero tratamos de hacer un ejercicio un poco curioso de si estamos así nosotros, o sea, en progreso, cómo está el resto, ¿no? Y lo que hicimos fue usar un poco de información de redes, ¿no? Explotar un poco la información de redes y crear una suerte de correlación. Para comenzar, las empresas del estudio, las que participaron del estudio, son empresas grandes, entre 300 y 4.000 trabajadores, la mayoría está en la nube, ¿no? Y el 90% menciona que está digitalizada o medianamente digitalizada. Y un dato interesante que usamos para esta información de LinkedIn, buscando los perfiles de las personas que trabajan en esas compañías y que dicen en sus profiles, entre 1 y 3% indicaba que trabajaba en temas relacionados a ciencia de datos, ¿no? Y más o menos, si sacamos un ratio, este 1-3%, ¿no? Nos da cuenta de un equipo con un 3.000, ¿no? Un equipo de 30, 50 personas por empresa, ¿no? Que nos daba una cierta calma respecto a usar este indicador como proxy. Hicimos una correlación entre el porcentaje de trabajadores vinculados a ciencia de data con el puntaje de adopción que sacamos en la encuesta y tenemos cierta correlación positiva que nos pareció interesante. También es un tema de
Acá no hay una causalidad, simplemente es una correlación. Hay un tema de cómo han estado creciendo los equipos de data, al mismo tiempo de la adopción ha habido una necesidad por más trabajadores, ¿no? Pero nos da cuenta de que ambos canales han estado yendo más o menos de la mano. Y lo que hicimos fue hacer esa búsqueda ya no para las empresas del estudio, sino para todas las empresas que están en LinkedIn, solo para el caso de Perú, en este caso lo hicimos para Perú. En Perú la característica es que el 90% de las empresas tiene menos de 10 trabajadores, ¿no? Muy pocas de ellas con equipos de data, y lo que encontramos es que este indicador, que es entre 1 y 3% de gente trabajando en temas de data, en el resto de empresas está en 0.05%. La relación entre esta es como de 1 a 20, de 1 a 30, ¿no? O sea, el resto de empresas tiene un 20avo, un 30avo menos de capacidad de gente en temas de data, así que creeríamos que también la oportunidad de crecimiento puede ser enorme, ¿no? Y acá hay un tema que es interesante, que se mencionó también, que en muchos negocios no solamente dependemos de la información del negocio, sino trabajamos mucho con proveedores. Y proveedores que suelen ser proveedores pequeños o empresas medianas y pequeñas. Entonces, conforme los retos de explotación de data salgan de la empresa y más bien estén en el ecosistema de la empresa, vamos a necesitar que estas empresas medianas y pequeñas también tengan esas capacidades de explotación de la data. De hecho, se mencionaba, ¿no? ¿Cómo hago con, creo que el caso de energía, ¿no? ¿Cómo hago con mis proveedores para que también puedan registrar, almacenar y tener data de calidad? Bueno, esto representa una oportunidad a futuro, ¿no? Una oportunidad y un reto a la vez, ¿no? ¿Cómo hacemos también para que el resto de empresas medianas y pequeñas puedan adoptar rápidamente la ciencia de datos para la gestión de sus negocios? Bueno, hasta aquí un primer punto de cómo estamos a nivel de adopción. Lo otro que quería comentarles era los caminos que han seguido los CDOs en este proceso y también los retos, ¿no? Y hemos dividido estos caminos, o hemos encontrado dos caminos. Acá también los nombres son nombres que nosotros le hemos puesto, disculpen la falta de creatividad en algunos casos, pero hemos encontrado una opción que va por casos de uso de impacto, es decir, CDOs que han priorizado generar casos de uso de impacto para visibilizar el valor rápidamente y tener el respaldo para seguir escalando. Esa ha sido una apuesta que ha seguido un grupo de CDOs. En este caso se busca estos quick wins, ¿no? Cómo meter los goles rápido. Interesante que sí, aún sea casos de uso, plantear soluciones end-to-end. Y por otro lado, en temas de trabajo de data, que sea la mínima necesaria, pero también en apuestas de datos que sean más transversales y que a partir de ese primer caso de uso se generen un segundo, un tercero, usando la misma base de data, ¿no? Y aquí el análisis financiero es un análisis más de business case, ¿no? Es costo-beneficio. En este caso, casi el 70% de las empresas encuestadas han manifestado que han seguido esa vía, ¿no? En esos 2, 3 años, 5 años, han apostado por visibilizar. Meter goles rápido, ganarse a la hinchada, ¿no? Y con la hinchada es el board, ¿no? Y con ese soporte, avanzar, ¿no? Tenemos otra ruta que le hemos denominado un avance más estructurado. En este caso, más que el quick win, es un plazo o es un plan de desarrollo de data de 2 años o 3 años. Aquí el enfoque ha sido primero los datos y luego los insights, ¿no? Había algunos comentarios que decía, claro, hago un modelo, pero luego me di cuenta que la data no sirve para nada, ¿no? O sea, no tiene sentido hacer modelos si es que no aseguro la calidad de los datos, por un lado. O por otro lado, mi principal preocupación es disponibilizar la data a todas las áreas, ¿no? Y data de calidad. Y ahí se van a generar los insights y ahí se van a generar los casos de uso, ¿no? Entonces ha sido también una apuesta de un grupo de CDOs, y acá más bien la lógica es una lógica más de inversión, ¿no? Si en un primer caso es el costo-beneficio, acá hay valor, visibiliza el valor. En el otro caso, esto va a dar soporte al negocio, va a permitir que el negocio cumpla con sus objetivos estratégicos. Tenemos que invertir en esto, si no vamos a quedar en upside, ¿no? Y acá si hacemos la analogía deportiva, es como que este es el DT que tiene el respaldo, ¿no? De la presidencia,
sé que es un trabajo a largo plazo, ¿no? Los resultados no se van a ver desde el día 1, ¿no? Sino se van a visibilizar con cierto tiempo. Y en este caso, un tercio, aproximadamente un 30%, cerca de un 30% de las empresas siguieron este camino. Cuando comparamos el nivel de adopción de ambas empresas, es bastante similar. Entonces, no creemos que un camino sea mejor que otro, al menos no encontramos en la evidencia algo que sugiera eso. Más bien, aquí hay respuestas distintas que dependen de la estructura del negocio. Por ejemplo, acá puede haber una presencia más fuerte de exigencias regulatorias, en donde hay que estar un gobierno de datos más exigente. Aquí puede haber más una estructura de negocio que está apuntando por un crecimiento más rápido. Y en cierta parte también ciertos estilos de los CDO. Pero esos son como que los dos caminos que se han recorrido. Si vemos esto si cruzamos estos caminos con el nivel de adopción, ¿no? Este nivel de adopción inicial, medio o avanzado, lo que estamos viendo es diferentes perfiles de empresas. Y acá les voy a contar un poquito estos perfiles. Por un lado, tenemos empresas que están en un estadio más inicial, hemos puesto iniciales. Aquí en el gráfico lo que mostramos es cada puntito es una de las empresas del estudio en estos tres atributos: atributo de orden, de escalamiento y de buenas prácticas, ¿no? Entonces, la gran mayoría de estas empresas están con un puntaje relativamente bajo a nivel de adopción. Luego tenemos un siguiente grupo de empresas que han tenido un avance más parejo, ¿no? Han hecho casos de uso, pero también han desarrollado o han avanzado en consolidar su arquitectura de datos, su gobierno, adoptar buenas prácticas y han dado un salto respecto a este estadio inicial, de manera pareja. Y luego tenemos ya acá cierta divergencia. Por un lado tenemos a empresas, ¿no? Equipos de data que han tenido también un desarrollo medio. Si sacamos un promedio de esto, más o menos está por aquí, pero en donde han tenido una adopción o una valoración más alta ha sido en el atributo de escalamiento. Se han priorizado el desarrollo de casos de uso. Le hemos puesto con foco en negocio. El nombre también es relativo, no es que las otras empresas no tengan foco en negocio, sino que aquí el énfasis ha sido eso, apostar por generar valor lo más rápido posible y visibilizar ese valor. Y por otro lado tenemos otro grupo de empresas que también en promedio, ¿no? estaría comparable al segmento previo, pero en este caso su desarrollo más alto ha sido en tema de ordenamiento de la data y la adopción de buenas prácticas y no tanto en el desarrollo de casos de uso, ¿no? Este grupo, digamos, es el otro camino que les había mencionado, ¿no? Pero a nivel de adopción, al menos están similares en progreso, digamos, con respecto a las otras empresas. Y finalmente tenemos una empresa que era la que estaba bien arriba, ¿no? Acá no podemos decir de qué sector, porque obviamente se puede sacar la empresa, todo es anónimo, que sí está un poco más en la frontera, y en este caso su preocupación es cómo seguir estando en la frontera, ¿no? Y tener más un benchmark internacional y acercarnos a ese benchmark internacional. Algunas cosas interesantes por comentar. Esto es el foco del negocio, ¿no? Cuando conversábamos con algunos de los CDOs nos decían, en el desarrollo de esos casos de uso hay una deuda técnica, ¿no? Hay una deuda técnica. Pero pese a esa deuda técnica que la reconocen que existe, ¿no? No es que tampoco estén cegados, digamos, porque quieren evidenciar el valor y es lo más importante, saben que pueden nuevamente retroceder y avanzar. Y este retroceder y avanzar, al menos es los comentarios que nos hicieron, sirve para comprometer a los equipos de que están haciendo un desarrollo que agrega valor, pero que tiene una deuda técnica, tal que luego cuando vayan a estos equipos y les comenten o a la empresa en general, ¿no? Vamos a tener que invertir en gobierno de datos, vamos a tener que ordenar la casa, ya hay una sensibilización mayor, ¿no? Porque ellos han sido testigos de cómo se ha apostado por generar valor, pese a que han quedado algunos parches y llega el momento ya de limpiar los parches y hacer las cosas bien, ¿no? Por ese lado. Y en el caso de las empresas que han tenido este foco más en la gestión, en el gobierno de datos, el tema de la calidad ha sido
súper importante, el tema de la calidad de los datos, ¿no? Y sobre todo en sectores que tienen una regulación también más exigente. Bien, entonces aquí tenemos los perfiles de las empresas, algunos temas finales, algunos facilitadores y algunos retos. En facilitadores, ¿qué cosa permite tener una adopción más rápida? Las dos cosas más importantes que hemos encontrado, por un lado el respaldo del CEO o el respaldo de la alta gerencia, que de hecho ha sido algo recurrente ya en las charlas que estamos teniendo, ¿no? Salvo algunos outliers, las empresas que han tenido un mayor respaldo del CEO son aquellas que han tenido un nivel de adopción más alto. Entonces aquí sugiero que le tomen foto a esto, lo lleven al CEO y, ¿no? Esta es la evidencia para que me sigas respaldando, ¿no? Y si no lo haces, para que me respaldes. Y por otro lado, algo que también es importante es que haya esta preocupación. Algunos de los CEOs nos dijeron la palabra obsesión por medir las cosas, por medir el impacto. O sea, si hacemos proyectos de data, midamos cuál es el impacto que tenga. En algunos casos se monetiza, en otros no, pero igual tenemos que tener esa preocupación constante por medir el impacto de lo que estamos haciendo. Y en este caso también lo que sale es que ante esa mayor medición del impacto, esa evidencia, es que se ha podido tener o se da en empresas que tienen un nivel más alto de adopción. También habían unas cosas más ligadas a tener claro una estrategia de datos y un roadmap para seguir, que es un poco el planeamiento de lo que voy a hacer, ¿no? En ese caso, dado que la muestra de empresas, estamos hablando de empresas más avanzadas, todos los que estamos aquí, ya el tema de hacer una estrategia de datos, de tener un roadmap definido, es algo que casi todos lo están haciendo. No encontramos ahí mayores diferencias porque todos están avanzando en esa línea. Como preocupaciones o como retos, ¿cuáles son los principales retos también que se manifiestan dentro de los equipos de data? Lo que sale, o lo primero que sale, es el tema del talento, ¿no? Ya he mencionado que hay una constante demanda. De hecho, varios casos se han comentado aquí, ¿no? De equipos que han pasado de 10 a 200, ¿no? Y muchos nos preguntábamos, ¿de qué tamaño es el equipo de data? 50, 60. Hace 3 años, ¿de cuánto era? De 10, de 15, ¿no? O sea, había una explosión de necesidades por cubrir, y eso va de la mano también de los retos para retener el talento y para conseguir el talento y formar el talento, ¿no? Porque hay talento que cada vez es más especializado, ¿no? Antes pensábamos el científico de datos, el ingeniero, luego viene el translator, luego vino ya dentro del ingeniero el que va en temas de machine learning, el que va en temas de TL, en el científico o en el translator el que va en temas más de cultura, más de BI, y así se van generando posiciones más especializadas o perfiles más especializados, que no es que salgan de la universidad con ese perfil o que tengan un cartoncito que diga eso, sino que uno los va formando dentro de la empresa, y cuando tienen esas capacidades, lógicamente es atractivo para el mercado y hay un reto de retención. Y si sumamos a eso también las necesidades que vienen de afuera, ¿no? Ya no solamente se compite dentro de tus pares, sino se compite a veces hasta con Silicon Valley, con empresas de afuera que pagan en dólares y que se pueden llevar el talento, ¿no? Por otro lado, ya temas también de preocupación. Siempre el presupuesto es una constante. La falta de infraestructura tecnológica también, toda esa transformación que está viendo, y el tema del apoyo del CDO como principales retos. Bien, bueno, hasta aquí les hemos presentado lo grueso del estudio, cómo estamos en adopción, una adopción media, cuáles son los caminos que se han seguido, un camino más por casos de uso de impacto, otro camino por un avance más estructurado, los principales retos que tenemos a futuro. Y finalmente hicimos algunas preguntas de cuáles son los próximos años, ¿no? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que pueden venir para los próximos años por parte de los CDOs? Así que esta es una mirada más a futuro, que quizás pueden ser preguntas que se discutan ahora en el panel. Y solo son preguntas, aquí no hay respuestas, solamente son preguntas. Pero una de ellas es, claro, la ciencia de datos o la adopción de la analítica está avanzando en todas las empresas, pero ¿cuánto puede avanzar
si es que no hay una transformación digital de la empresa. O sea, la transformación digital es una condición necesaria para que pueda seguir progresando la analítica de datos. Es una pregunta que queda ahí, ¿no? El rol del CDO a futuro va a ser esa D, ya no solamente de data, sino va a ser también un poquito de digital. Va a tener también esta evolución por los próximos años. Pensando ya en que tenemos un desarrollo de modelos, un desarrollo de prácticas que de alguna forma se van comoditizando. Hay un esquema de sacar tareas de la organización, hay una posibilidad de outsourcing de actividades y que los equipos se generen equipos más compactos, también es otra pregunta. Y la otra es cuál es el rol que van a tener los equipos de datos una vez que se está formando estas capacidades en el resto de la organización, ¿no? Mencionaba que había una expansión de equipos, ¿no? Que ha crecido en 2-3 años de manera significativa, pero conforme los roles de data pasen a las áreas, más bien, así como había una gran expansión, puede haber cierta contracción, ¿no? Y habían muchas reflexiones que iban a eso, ¿no? Que el equipo cada vez que se va a quedar en data va a ser un equipo más abocado al tema del gobierno o más abocado a problemas más complejos y que temas de BI o temas de modelamiento puedan ir descentralizándose dentro de la organización. Bueno, y nuevamente volvemos con los hallazgos y ahora sí es el final. Y quedo atento a las preguntas que puedan tener. Y invito a Santiago Arámbulo, que es parte del equipo del estudio, para que también me ayude con la respuesta a las preguntas. Muchas gracias por la presentación. Es bien concreta, y por ahí no me quieran dar la respuesta, pero ¿cuáles son las empresas mejores puntuadas? No podemos dar la respuesta, pero lo que vamos a hacer, de hecho nos hemos comprometido con todos los que han participado del estudio, es que les vamos a pasar su indicador junto con el benchmark. Perfecto. Lógicamente uno a uno y sin compartir la información. Lo que pasa es que como son tan pocas, entonces, y había ese compromiso cuando hicimos el estudio, ¿no? Gracias. Hola, yo sé que esta tarde vamos a tener un panel sobre el tema de talento, pero me gustaría saber cómo lo ven ustedes en términos de lo que proponen para el reto que tenemos de atraer y retener personal adecuado para analítica y datos. Claro. Bueno, primero un disclaimer, ¿no? Ninguno de nosotros dos ha manejado un equipo de datos, entonces lo que podemos hacer es como que agrupar lo que nos han ido contando y darles como el conocimiento del grupo, ¿no? Una parte que salió en varias de las conversaciones que tuvimos fue este punto que resaltó Ángel de la importancia de que la data que tienes esté lo suficientemente limpia y ordenada como para que los esfuerzos del equipo se centren en lo que se supone que van a hacer, ¿no? O sea, que no tengas un equipo de científicos de datos que se la pasa todo el tiempo limpiando datos en lugar de haciendo modelos, ¿no? O, por ejemplo, algo que también pasaba bastante que nos comentaban es mucha demanda por dashboards, mucha demanda por reportes, que hace que tengas un equipo de datos que se la pasa armando dashboards, armando reportes y no haciendo proyectos de casos de uso, que es nuevamente lo que deberían estar haciendo, y que eso como que desconecta con lo que ellos imaginaban que iban a tener que hacer en su trabajo, ¿no? Y al final hace que busquen otras oportunidades. Y hay un tema para complementar. El tema clave también es la formación. Porque hay niveles en que no se puede retener al talento, ¿no? Y ahí la formación es clave. De hecho, creo que ayer tuvimos la experiencia del que era intendente de una municipalidad o una zona de Buenos Aires, ¿no? De la Barriga, ¿no? Disculpen que no conozca las zonas, pero claramente ese caso, o sea, yo lo he vivido en mi equipo, ¿no? O sea, hay ofertas que no se pueden comparar, pero tienes que formar, ¿no? Buscar nuevo talento joven y formarlo. Hay un costo de formación, pero creo que también ahí lo que uno hace formando, y si todos los que estamos aquí, de hecho que tenemos esa misma mirada, también ampliamos la base, ¿no? Porque ahorita, y se dijo, ¿no? Es como que la oferta es limitada y todos competimos por esa oferta, ¿no? Y la solución no pasa por quién da la mejor propuesta de valor para quitarnos esa pequeña oferta. Creo que la solución ya a nivel de industria o de práctica analítica es ampliemos esa base de recursos, ¿no? Entonces creo que por ahí también pasa, por el lado de la formación. Sí, apoyándome en lo que vos dijiste y ampliándolo un poco, el tema de no poner data science a datos,
hay herramientas para limpiar datos, no tienen por qué hacerse manualmente. Dentro del relevamiento que ustedes hicieron, ¿encontraron que las empresas usan herramientas de mercado? ¿Lo hacen en forma interna con desarrollos propios? ¿Tienen algún share de cómo es ese tema? Sí, la verdad es que cuando fuimos hablando de esos temas nos dio la impresión de que aún había mucho manejo manual. O incluso casos un poco más complicados, que era no solamente limpiar los datos, sino entender cómo así se originaron, ¿no? Por procesos que quedaron de gestiones pasadas y de buscar ex trabajadores, conversar con ellos. O sea, un trabajo que por ahora sigue siendo muy, muy humano, ¿no? Pero en la media, para todo lo que tenga que ver con Machine Learning, AI, catálogo de datos, data quality, todo eso, ustedes encontraron que estaban más del lado del desarrollo in-house o dentro de la empresa que dentro del uso de herramientas de las tantas que hay en el mercado, ya sea de los grandes vendors o las empresas de nicho que se dedican exclusivamente a esos temas. Sí, nos dio la impresión de que era mucho más in-house. No se los preguntamos así directamente, pero por la conversación que tuvimos te diría que era mucho más in-house. Hola, ¿cómo están? Buenas. Tenía una duda sobre gobierno. Me sorprendió un poco, quizás no tenía toda la visibilidad, pero me sorprendió que estaba en un nivel medio alto el tema de gobierno. ¿Por dónde, no sé si lo han conversado, ¿no? Pero ¿por dónde han empezado a abordar estos temas de gobierno? Gobierno tiene muchas disciplinas y obviamente siempre hay, la recomendación por dónde empezar para generar mayor valor. Y por otro lado, si lo están haciendo de manera automatizada con alguna plataforma o la forma en cómo lo están haciendo, porque me sorprendió que estaba media alta y en verdad es bien complicado hacerlo. Nosotros le pusimos de nombre a ese pilar gobierno de datos, tal vez un nombre, buenas prácticas creo que le pusimos, ¿no? al pilar, creo que a ese hace referencia, que tenía una parte que es de gobierno de datos y otra que es simplemente de formas de desarrollo de proyectos o supervisiones de calidad. Si pensamos específicamente en gobierno de datos, lo que te puedo comentar es que surgió mucho en las conversaciones como esta diferencia entre establecer estructuras y manejar buenos procesos, ¿no? O sea, asignar data owners, poner roles, decir qué equipo maneja cada cosa, eso es algo que, por lo que nos han contado, es relativamente fácil, ¿no? Y la parte que se vuelve mucho más difícil es que las personas que participan de ese proceso lo hagan bien, ¿no? Como por ejemplo las personas que ingresan los datos. Y ahí sí, si lo dividimos en esas dos diferencias, muchos tienen ya la parte de estructuras y muchos aún sufren con el proceso que al final te genera el dato de verdad, ¿no? Exacto. Sí. Y lo otro es que acá hay una diferencia entre lo que decimos que tenemos y lo que realmente tenemos, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas como, oye, ¿haces esto? ¿Haces lo otro? ¿No? Que salían relativamente bien, ¿no? De hecho, vieron una lista de buenas prácticas que salían como súper arriba. Pero preguntas un poco más duras creo que nos hablaban un poquito más de la realidad, ¿no? Como esta de, oye, ¿cuánto tiempo te la pasas limpiando los datos? Creo que eso nos cuenta un poquito más de lo que de verdad pasa en el día a día, ¿no? Y ahí sí salimos bastante más atrasados. En plataformas, lo mismo que le respondí al señor, me da la impresión de que eran procesos mucho más internos. No hemos preguntado específicamente por ese tipo de relaciones con terceros, pero me dio la impresión que eran procesos más internos.